Y antes de la predicación decirles que sería súper bueno que tengan una Biblia a mano, porque hoy día vamos a ocupar mucho la Biblia. Y lo otro, decirles que la predicación de esta mañana va a ser un poquito más largo que lo habitual, tengan paciencia. Es un tema que tengo que desarrollar, requiere fundamentos de manera tal de que Dios hable a sus vidas y a sus corazones, que tengan convicciones que sean las convicciones que Dios ponga y su palabra, no lo que uno hable. Uno puede decir muchas cosas, pero tú necesitas ver en la Biblia, tú necesitas buscar en la palabra de Dios la certeza de cualquier cosa que te estén hablando. Siempre tenés que recurrir a la palabra de Dios. Así que dicho esto, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos guarde. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que tú aquietes nuestros corazones y nuestros espíritus, nuestras mentes, cualquier preocupación que no sea estar en ti, adorarte a ti, conocerte a ti. Pido a tu Espíritu Santo que hable a mi vida y también a todos los que estamos presentes. Que tomes control de este tiempo. Te bendecimos, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchos de nosotros seamos cristianos o no seamos cristianos, cada vez que se hablan algunos temas referentes a las finanzas, aparecemos muchos resquemores, prejuicios y ciertos temores. O sea, eso, yo creo que si alguien dice que no, lo que está mintiendo, porque en verdad siempre como que eso nos sucede a todos nosotros. Y quienes somos cristianos pensamos casi de inmediato en un movimiento que se generó hace unas décadas atrás en la iglesia cristiana, que se llama el Evangelio de la Prosperidad. La verdad es que el Evangelio de la Prosperidad es un falso evangelio que ha llevado a muchas personas que han creído en ese mensaje realmente a una pérdida importante de lo que significan sus recursos económicos. Mientras ellos se empobrecían, otros se estaban enriqueciendo a costa de estas personas. La promesa del falso evangelio es que dice: siembra riquezas y vas a obtener riqueza, da plata y vas a recibir plata. Eso es lo que dice ese mensaje de fondo de este evangelio de la prosperidad. Y como digo, son muchos los que han resultado con muchas pérdidas económicas y peor aún, se han disolucionado de Dios, se han disolucionado de la iglesia pensando que eso era de Dios. Como pastor, cuando iniciamos con Ceci la viña de Itacura hace ya varios años atrás, experimentamos un largo tiempo de muchos temores con respecto a este tema. Nosotros plantamos la iglesia en el año 2006 y nos fue hasta como alrededor del 2009, 2010, no recuerdo bien la fecha, cuando por primera vez, después de alrededor de 300 predicaciones, recién hablamos de lo que significaba las finanzas en el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Eran temores y en realidad decidimos obedecer al temor. En lugar de obedecer la palabra de Dios, obedecimos al temor para evitar que hubieran problemas. A pesar de que en ese entonces, como iglesia, como grupo, debíamos haber sido alrededor de 60 personas, teníamos hartas necesidades económicas, estábamos con muchos problemas, no lo hacíamos. Mucha de la gente que era más cercana a uno te decía: no vamos a hablar de esto, porque acaba de salir en la noticia un pastor que hizo una estafa, que hizo no sé qué, no sé cuál. Todo el mundo venía con eso. Habían radios que se pedían plata todo el día y era como, y aquí en el lugar no estamos, en Vitacura la gente ve a los evangélicos como pigüeños que están siempre sacando plata. Esos eran todos los temores que en el fondo durante muchos años los creímos en realidad y reaccionamos a eso. Pero fue justamente la gran necesidad económica que tuvimos, que estuvimos a punto de no poder cancelar todos los compromisos que significaba pagar la luz, el arriendo, etcétera, etcétera, lo que me obligó realmente a replantearnos qué hacemos con esto. O sea, cómo hemos orado, hemos pedido al Señor que nos bendiga y estamos con temas económicos que nos tienen muy complicados. Pero el Señor me ayudó a enfrentar los temores y los prejuicios y todo lo que tenía por delante, y entendiendo que no estaba bien lo que estábamos haciendo, a pesar de que la intención no era mala, era dar un buen testimonio, pero no era lo correcto, no era lo bueno. Y en poco tiempo visité a dos pastores de las iglesias más grandes de la viña de ese momento en Santiago para pedirles consejos. Decía: ¿cómo enfrentan ustedes este tema de las finanzas? El resultado de la conversación con ellos cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ser. Y ambos me hicieron ver de la mejor manera posible que al no enseñar toda la verdad de Dios, lo que yo estaba haciendo literalmente era robar. Era robar la bendición que Dios quería dar a las personas que eran parte de la iglesia. Ambos mencionaron que el único que ganaba con esto era el enemigo de Dios, porque teníamos una iglesia que siempre estaba entre la angustia y entre la escasez, en lugar de gozar la bendición de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, a pesar de tus oraciones, a pesar de ser un buen cristiano, tratar de hacer la voluntad de Dios, no siempre puedes disfrutar de la bendición, especialmente en el área económica? ¿Por qué?
¿Acaso Dios no es un Dios de bendición? ¿Acaso no es bueno y fiel y hay promesas de Dios en la Biblia para nosotros? Yo no sé si tú lo has preguntado, a tiempo atrás me preguntaba muchas veces esto. Dios quiere que conozcamos los principios divinos que rigen todo lo que significa la administración de las finanzas, los principios y leyes del reino de Dios, que están ahí para bendecir nuestras vidas. Y estas leyes funcionan, seamos cristianos o no. Un ejemplo muy claro y concreto de esto es el pueblo judío. El pueblo judío de alguna manera no creyó como Jesús como Mesías, pero ocupa las leyes y les funciona igual, porque es Dios, son principios de Dios que están ahí en la palabra de Dios. No sé si has visto judíos pobres, es muy difícil ver judíos pobres, porque ellos creen esto y lo usan y lo aplican y son prosperados y son bendecidos. Quiero aclarar que hace una semana atrás yo hablé de los principios de la multiplicación y voy a repetir algunas cosas, no tengo Alzheimer, tranquilo. Voy a repetir algunas cosas por lo que no estaban, para que poder tener más claro el contexto de lo cual voy a hablar. Lo primero que quiero mencionar esta mañana que yo al compartir este tema no tengo ningún interés personal, no voy a obtener ningún beneficio con algún posible resultado de la predicación de esta mañana. Segundo, decirte que no me van a aumentar el sueldo, ni a Ceci ni a mí, porque actualmente no recibimos ningún sueldo, solamente venimos acá porque Dios nos tiene acá. Tampoco lo hago porque Dios necesita dinero, porque Dios es el dueño de todo, Él es el dueño de todo, mío es el oro y la plata, dice la palabra de Dios. Lo hago por tu propio bien. Lo hago porque tú tienes que entender que Dios no necesita que tú le des. Dios no necesita que tú le des, pero tú sí necesitas las bendiciones de Dios. Es al revés, pero nosotros tendemos a pensar de esa manera. Si no lo sabes, nosotros tenemos la intención de plantar una iglesia de la viña, pero quiero que sepas esto con mucha claridad: todas las iglesias viña en todas partes del mundo existen y subsisten exclusivamente porque las personas que son parte de la iglesia son los que hacen el aporte económico para que la iglesia pueda hacer. No hay ningún aporte en ninguna parte. Muchas veces pensando que las viñas vienen de Estados Unidos, a mí me dijeron: oye, pero ustedes tienen que mandar plata a Estados Unidos. Jamás hemos recibido un peso de Estados Unidos, porque las viñas piensan que si Dios está con ellos, Dios los va a bendecir. Esa es la forma de pensar que tienen las iglesias de la viña. Y por último quiero mencionarte, y quiero decir a propósito de dar las gracias a todos los que han sido fieles. Gracias a ellos podemos comprar esta pantalla, algunas de las sillas que están aquí son eso, y estamos adquiriendo de a poco lo que va a ser la iglesia, porque hay personas que han sido fieles en lo que Dios les ha dado, lo han entregado. Por último quiero mencionarte que la palabra de Dios no me deja mucha opción en cuanto a no hablar de este tema, porque me amarra en un pasaje que el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:16, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo 3:16 dice la siguiente: toda la escritura, ¿qué parte de la Biblia? Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¡Uy, qué fuerte eso! Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2 Timoteo 3:16. Y lo que yo voy a hablar hoy está en la escritura y es lo correcto, que ustedes sepan cuál es el camino correcto. Y como en cualquier enseñanza, tienen que tomar una decisión. Así como se enseña que no hay que mentir, es tu decisión si sigues mintiendo o no. Esas son decisiones individuales. Dios no se mete ahí. Dios da su palabra y nosotros optamos que obedecemos o no obedecemos. ¿Trajiste algo donde anotar? Yo creo que te va a hacer falta tener algo donde anotar si quieres que esto cambie tu vida. Porque lo que voy a compartir esta mañana literalmente puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu familia, puede cambiar tu trabajo, puede cambiar tu servicio al Señor, puede cambiar tus finanzas. Esto es un tanto más importante de lo que nosotros pensamos, tener la bendición de Dios. Pero antes de hablar del tema en cuestión, tengo que mencionarte dos verdades que están en la palabra de Dios y que en realidad, aunque no estuvieran, nos damos cuenta que es así. Lo primero es que llegamos a este mundo con una naturaleza caída. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos hijos de Adán y Eva que desobedecieron a Dios y nacimos con esa tendencia a la desobediencia. En nuestros genes espirituales está la tendencia al mal, a ir por el lado incorrecto y no sujetarnos a lo que Dios dice. Eso es parte de nosotros. Y una de las expresiones más notables de esta naturaleza que está en nosotros es que nadie nace con el don de dar. Todos quieren tener el don de recibir. Denme a mí. Eso es lo que siempre estamos esperando. En nuestra naturaleza humana hay un corazón con una tendencia egoísta.
En nuestro corazón, en nuestra tendencia humana, tenemos un corazón que es naturalmente egoísta, por el motivo que yo le estoy hablando. Somos intrínsecamente egoístas. Pensamos en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestros planes, en nuestros deseos, en mi familia, en mi. Eso es. Y después lo que pueda sobrar. Después entregamos lo que sobra. En mi defensa, debo decir que no es simpático que alguien que te para acá adelante te dice que eres egoísta. Pero tengo que decirte que la Biblia lo dice, la palabra de Dios nos dice que nacemos con un corazón que no es correcto, que es egoísta. Y aparte de que hay muchos pasajes, yo quiero que analices pequeñas cosas de la vida diaria y te das cuenta al tiro que en realidad somos egoístas. La primera expresión verbal de un bebé cuando nace, al contrario de lo que piensa la mamá y el papá, uy, dijo papá, dijo mamá, no, es guau, eso es lo que hace. ¿Cómo se puede traducir guau? Como por ejemplo, cámbiame el pañal, dame de comer, tómame en brazos, méseme, ¿dónde está mi chupete? ¿Dónde está mi chupete? Eso significa el llanto al agua, es una exigencia por algo pensando en mí. Es la naturaleza. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. ¿Has visto a un bebé que ya puede pronunciar algunas palabras que diga tuyo, tuyo, mío, mío? ¿Lo has visto, no? ¿O soy el único que lo ve? El único que lo veo es mis nietas, que ahí pelean por las cosas. Mío, mío, están los genes, nacemos así. Somos naturalmente así cada uno de nosotros. ¿De dónde crees que salen sobrenombres como mano de guagua, mano de trapecista? Esto es para mí, no lo suelto. Eso es lo que hay en ti y en mí, te guste o no te guste. Quiero sugerirte que hagas una prueba. Quiero que intentes quitarle un pedazo de pollo o de carne al plato de un hombre. Probablemente te arriesgas a perder la mano. O sea, no me toquen el plato. Nos tendemos como a tener nuestro plato, nuestro tesoro puesto ahí. Ahora, probablemente estás pensando que la mujer es distinto. En parte, la mujer tiene una forma distinta de pensar. Pero si te pones a observar un grupo de mujeres comiendo, lo que vas a ver es algo asombroso. Va a pasar comida de plato en plato. Para allá, para acá. Y si tú estás pensando que eso es algo altruista, o no, ellas están pensando en la finanza, están pensando en gastar menos. Eso es lo único que hay detrás de esta comida que pasa de plato en plato. Y quiero los que tienen esposa o novia, vas a concordar conmigo. Te voy a hacer una imagen de algo que sí sucede. Imagínate que llevas a comer a tu novia, a tu esposa, a una comida rápida. Te acerca el chico, la chica que está en la cajera, que siempre te pregunte qué se va a servir, qué va a pedir. El hombre, por lo general, con mucha decisión, dice lo siguiente: dame una hamburguesa doble con queso, yo quiero papas fritas, una coca que no sea light porque me carga los light. Esto el hombre, eso hace. Entonces el hombre se da vuelta y mira a la mujer y le dice: ¿tú qué quieres, mi amor? Y la mujer dice: yo, con esa rapidez que te roba los frutos del espíritu, yo en realidad nada, no quiero nada. A ver, te puedo sacar un poquito a ti. Eso es lo que ella dice. La mayor parte de las veces tú como varón insistes con una dulzura fingida, pero amor, ¿por qué no pides algo? Te pido papas, hay papas light y un agua sin gas, si quieres, con eso ya estamos. Y ella te dice, te sonríe con ternura y te dice: es que no tengo mucha hambre. Tú me puedes dar una papa. Y a esa altura tú estás pensando que a ver cómo las papas se te van a jugar del plato de una manera increíble. Eso es una realidad. Y yo estoy hablando de algo que es vivencia. Lo que digo medio en broma, medio en serio, en verdad, es que nacemos con un corazón egoísta y pensamos nuestras necesidades, nuestros deseos antes que nada. Esa es una verdad. La segunda verdad, que la dice la palabra de Dios, que se contradice totalmente con esta realidad de cómo nosotros somos, es que nosotros tenemos un Dios, y tu Dios que es generoso, un Dios que es dador. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo, Él dio lo mejor que tenía a su Hijo. Los que somos papá o mamá, sabes que no es broma entregar un hijo o una hija. No sé a quién se le ocurriría entregar un hijo o una hija. Bueno, el amor de Dios excede ese tipo. Así que Él es un dador. Nuestro Padre Celestial, tu Dios, mi Dios, es un dador. Y es un Dios extremadamente generoso. Así que si cada uno de ustedes dice esta mañana: Dios es mi Padre, estamos en un problema.
si es que esto no lo hemos entendido, porque algo va a tener que cambiar en ti y en mí. Algo tiene que cambiar en nosotros y transformarte de egoísta a dador, a estar siendo una persona generosa. Dios es bueno, es parte de su naturaleza. Eso significa que Él no puede no ser bueno, no, está contra lo que Él es, y Él quiere bendecirnos. El punto que Él quiere bendecirnos, pero para poder obtener su bendición tenemos que entender cómo Él es, qué es lo que Él dice que hace para poder bendecirnos. Y aquí está el problema para nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, antes de recibir la bendición de Dios, cómo somos realmente. Y yo quiero que pienses un segundo, medita. No me contesta así como no, ni siquiera que no me contestes, piénsalo. ¿Eres egoísta o eres generoso? ¿Eres egoísta o eres generosa? Ahí empezamos. Si aterrizamos esa realidad, yo puedo empezar a buscar que Dios bendiga mi vida. Porque si realmente llego a la conclusión que a lo mejor ni lo uno ni lo otro, o soy más tendencia egoísta, tengo que trabajar esa área de mi vida antes de pedirle a Dios que me bendiga. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dar para que lo uses en ti mismo. Todo lo que Dios nos da es para que lo entreguemos. Entonces viene un trato previo con nuestro corazón, y eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros para poder recibir la bendición de Dios. Dios quiere transformar hoy nuestro corazón egoísta en un corazón generoso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dios quiere darnos una vida llena de bendiciones, pero nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. El libro de Deuteronomio, y ahí te voy a ver que busques tu libro, encontramos uno de los más claros pasajes donde Dios directamente habla a su pueblo del deseo de su corazón de bendecirlo. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Te consideras parte del pueblo de Dios? ¿Alguien se considera parte del pueblo de Dios? Bueno, para los que levantaron la mano, esta palabra es para ellos. Los que son parte del pueblo de Dios. Yo voy a leer Deuteronomio 28, del 1 al 14. Este es un pasaje muy hermoso, ¿eh? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Voy a leer la Reina Valera, por si acaso. Y dice así, un poquito largo, pero ahí dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente, piensa que Dios te está hablando a ti. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo? Hoy, te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué cosas? Todas. Bendiciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres a Jehová tu Dios. Primero, bendito serás tú en la ciudad. Bendito serás tú en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu entrada y bendito será tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquellos que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán, 10, todos los pueblos que tienes que el de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. 13. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos. Todo lo que escuchamos es bendición, bendición, bendición en las más diversas áreas de la vida. Pero si continuamos la lectura, en el versículo 15 hay un quiebre, hay una inflexión, hay un cambio absolutamente, y lo voy a leer ahora. En la Nueva Traducción Viviente dice así, Deuteronomio 28:15, que es la continuación de lo que yo estaba leyendo. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán.
Y las enumera. Si siguen leyendo, las enumera y son exactamente las mismas áreas de las bendiciones. Ahora son maldiciones porque no estás en el orden de Dios. Ahora si vemos Deuteronomio 11, 26 al 28. Lo pueden buscar si quieren. Deuteronomio 11, 26 al 28. Aquí vamos a encontrar lo mismo, la misma bendición, pero viene en más detalle. Nos muestra cómo alcanzar, cómo poder entender que Dios tiene para nosotros su bendición, cómo la podemos tenerla, un relato más claro para obtener cómo opera la bendición de Dios. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 11, 26 al 28, voy a leer Reina Valera. Escucha bien, los que tienen Biblia, ¿dice así también? ¿Escucha bien? No es mi Biblia nomás. Escucha bien, sí, entonces dice que escucha bien. Escucha bien. Que hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. ¿Cómo alcanzamos la bendición según lo que dice esa palabra? Obedeciendo los mandatos de Dios. ¿Y qué no alcanzamos si desobedecemos? Bendiciones. ¿Va a alcanzar bendiciones desobedeciendo? Ahora entiendo muchas cosas. Entendí mal la pregunta. Sí. Ahora, el desafío es ¿qué significa bendición realmente en la Biblia? ¿Cuáles son los parámetros bíblicos? Bueno, gran parte de los cristianos piensan que bendición es casi exclusivamente finanzas. Y la verdad es que no es así. No es así. Y como piensan en finanzas, viven muy poco de las bendiciones de Dios porque están apuntando, cada vez que quieren la bendición, están apuntando a plata. Pero Dios nunca dice eso. Él está hablando de muchas, nos escucha mucho más diversas. La bendición bíblica que vemos en Deuteronomio que acabamos de leer, nunca habla de dinero específicamente. Y la bendición excede con mucho las abundancias económicas o las finanzas. Es mucho más que nuestras finanzas. En la Biblia, ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural que obra a favor de nosotros. Ser bendecido significa que hay un poder sobrenatural que obra a través de nosotros. No sé cuántos de ustedes les ha pasado esto que nos pasa casi siempre con la sed. Vamos por la carretera, vamos a algo, paramos en un lugar que no hay nadie, empezamos a comprar y de rato se llena. ¿Qué es esto? Esto es la bendición. Va con nosotros. Y literalmente se cumple con lo que Dios le dijo a Abraham: serán benditos los que te bendicen. O sea, tenemos en nosotros la bendición de Dios, pero cuando vivimos bajo las formas de Dios. Así que eso significa bendecido. Y maldecido significa que hay un poder sobrenatural que está obrando en contra de nosotros. Se produce así sobrenaturalmente. Es sobrenatural. No es algo que yo pueda pensar ni calcular. No tiene explicación lógica. Sencillamente es un favor de Dios o estoy en contra de Dios. No tenemos más alternativa como para funcionar en eso. Los días de una persona bendecida están llenos de coincidencias divinas, de sueños, de respuestas a oraciones, en milagros, paz, de familia bendecida. Todo eso tiene que ver con el concepto de bendición de Dios. Como referencia, en el Antiguo Testamento cada vez que se habla de bendición se habla de esto: larga vida. Segundo, herencia en familia. Hay familia unida, familia en paz, no hay conflicto, hay posesiones, hay frutos de paz y de gozo. Como ven, nunca se limita a las finanzas. Un hombre o una mujer bendecida puede ser rico o no, porque no tiene que ver con la finanza. Pero de acuerdo al estándar humano, goza y disfruta de una calidad de vida que muchos millonarios envidiarían. Porque sencillamente todo parece estar bien. Hay bendición sobre la vida de esa persona. La pregunta de cajón es: ¿cómo obtener la bendición de Dios? Simple, obedeciendo. Mamá, obedeciendo, nada más, así de simple. ¿A quién? A Dios y su palabra. Es lo que Dios dice, no es lo que el pastor Leo dice, es lo que dice Dios y su palabra. Quiero aclarar de nuevo, porque sé que la tendencia, es difícil sacar de la mente la tendencia de la plata. Quiero aclarar de nuevo que el concepto de Dios, de bendición, tiene que ver con lo siguiente. 2 Corintios 9, 7 y 8. 2 Corintios 9, 7 y 8. Reina Valera, voy a leer al apóstol Pablo. Dice lo siguiente, esto dice el apóstol Pablo: cada uno dé, está hablando de plata, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis en toda buena obra. ¿Qué es lo que dice ese pasaje del apóstol Pablo? Básicamente él habla de dos cosas. Primero dice lo siguiente, que Dios no nos promete abundancia, nos promete lo suficiente, nunca faltará. No he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan, dice en el Antiguo Testamento. Nos da lo suficiente, lo que necesitamos para vivir. Eso es lo primero que dice. Y lo segundo que dice, que si hay bendición de Dios, no es para nosotros, sino que es para bendecir a otros, para que abundan en toda buena obra. Nunca habla de acumulación. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Lo logran ver? Finanzas. Como vemos, el concepto de finanzas es muy amplio y muchas áreas, pero yo quiero hablar área de bendición en el área de las finanzas, del dinero, tiene que ver con el dinero. Algo que tenemos que saber es lo siguiente. No sé si tú sabes que hay más de 500 versículos en la Biblia que hablan de la oración. 500 versículos que hablan de la oración. Hay aproximadamente otros 500 versículos que hablan de la fe. Estamos hablando de dos palabras muy claves dentro del cristianismo, de oración y de fe. Alrededor de 500 versículos que hablan de eso. Pero hay más de 2000 versículos que hablan del dinero y las posesiones. 2000 versículos que hablan del dinero y las posesiones. Jesús usó mucho las parábolas. ¿Sabes lo que son las parábolas, no? Él usó las parábolas para enseñar. Pues 16 de las 38 parábolas hablan del dinero y las posesiones. ¿Por qué sería? Bueno, es claro, cuando vemos esto, que el Señor y el Dios sabía que había ciertas tendencias en nosotros y que teníamos que entender qué es el dinero y cómo debemos manejar el dinero. Por algo insistió tanto en enseñar sobre esta realidad, porque sabía que iba a haber una resistencia en nosotros con respecto a esto. El manejo de nuestras finanzas es un problema del corazón. El manejo de tus finanzas es un problema de tu corazón o de mi corazón. Lo que yo hago con eso tiene que ver con mi corazón. Básicamente es eso. Podemos decir y declarar muchas cosas acerca de Dios. Lo hicimos hoy día, mientras adorábamos al Señor. Podemos decir, por ejemplo, ¿quién es Dios para mí? Puedo levantar mis manos adorando al Señor. Podemos contar todo lo que Dios ha hecho por mí. Podemos decirle a Dios cuánto lo amo y lo dispuesto que estoy a hacer todo lo que Él quiera. Pero no es lo que pensamos ni lo que decimos lo que realmente define dónde está mi corazón. Es lo que hacemos. Lo que hacemos a consecuencia es lo que demuestra dónde realmente, cuál es la verdad de mis palabras, cuál es la verdad de mis canciones, de mis declaraciones. John Wimber, el fundador de la Viña, solía decir lo siguiente: mira a nombre de quién están las transferencias bancarias y los vouchers de las tarjetas de crédito de una persona y sabrás dónde está su corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Las palabras de John son una actualización de lo que Jesús dijo hace 2000 años atrás. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Mateo 6, 21, Reina Valera 60. ¿Aló? ¿Sí? Para cada cristiano, el uso y la administración que hacemos de nuestros recursos económicos es una prueba que Dios nos pone y que determina finalmente dónde está nuestro corazón. Lo que afectará a nuestra vida mucho más allá de las finanzas. Tiene que ver con toda la bendición global. Familia, posesiones, proyección, trabajo. No sé si logras ver que es un concepto mucho mayor que pesos. Es mucho más grande que eso. Durante los largos años que estuvimos con Ceci a cargo de la Viña de Itacura y después la Viña del Padre, enseñamos varias veces, después que ya rompimos ese temor, varias veces sobre las finanzas. Y la verdad es que vimos a muchas familias, la mayoría llegó tremendamente endeudada, hasta ahí. ¿Sabes hasta ahí? ¿Dónde está ahí? Hasta el cuello, endeudado hasta el cuello, literal. Muchos llegaron con esa situación. Y decidieron creerle a Dios, escucharon las enseñanzas, no solo esta, sino que todo lo que se habla sobre las finanzas en la Biblia. Y gradualmente lo que fuimos viendo fue empezaron a ordenar sus vidas, empezaron a tapar todas las deudas, dejaron las deudas y empezaron a disfrutar gradualmente las bendiciones de Dios. Eso lo vimos en el transcurso de 3, 4, 5 años que se propusieron decir yo voy a vivir de acuerdo como Dios dice que tengo que hacerlo. Vimos, y esto me encantó mucho verlo, porque ya no pasaron lo que pasaron las familias. Vimos muchos jóvenes que en la época de estudiantes, ellos escucharon esta enseñanza y la empezaron a aplicar. Y cuando pasó el tiempo y fueron profesionales, la ocuparon y siempre los vimos con bendición y prosperidad. Nunca volvieron a repetirse este ciclo de maldición, con lo cual llegaban las familias ya muy destruidas a la iglesia. La contraparte de esto, así como vimos estos cambios, la contraparte de esto, que siempre hubieron personas que estaban siempre con problemas económicos.
Prácticamente nunca había suficiente para ellos y siempre estaban quejándose de los problemas económicos. Casi sin excepción, cuando le preguntábamos sobre cómo está tu fidelidad a Dios en las finanzas, ellos confesaban que no habían podido ser fieles. Eso es lo que ellos decían. Varios decían algo como esto: pastor, si tan solo tuviera más dinero, yo podría dar. Podría dar para ayudar a la iglesia, para ayudar a las personas, pero yo no tengo. Estas personas terminaron convenciéndose que no dan porque no tienen. Porque ellos ignoran que en el reino de Dios no damos porque tenemos. Nosotros sencillamente tenemos porque damos. En el reino de Dios no damos porque tenemos porque damos. Es un círculo virtuoso sobrenatural que Dios empieza a echar a andar sobre nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de uno de los aspectos de la finanza y específicamente les quiero hablar del diezmo. Un concepto que está en la palabra de Dios, que ha sido muy resistido por muchos, pero yo quiero hablar de las raíces, dónde está el concepto del diezmo. Y lo primero que tengo que citarlo, y aquí aparece la Biblia, para empezar, sobre todo los que no entienden esto o no lo comparten, vamos a ver dónde estamos. Y la primera referencia que habla la Biblia con respecto al diezmo está en Éxodo capítulo 13. Y es el llamado el principio del primogénito. Esa es la primera referencia. El principio del primogénito, cuando vamos avanzando en el Antiguo Testamento, va cambiando de nombre, porque va pasando el tiempo. A veces se refiere a agricultores, a veces se refiere a los ganaderos, porque aquí normalmente o las personas criaban ganado o eran agricultores, esa es la época. Pero va cambiando de nombre, pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. Éxodo 13:2, vamos a leer Reina Valera 60. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. ¿Sabes lo que es primogénito, no es cierto? El primero, el primer nacimiento. Eso es lo que está hablando. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como los animales, mío es. Mío es, con todas sus letras. Éxodo 13:2, mío es. Este versículo establece un antecedente financiero importante y lo vamos a ver por qué. Porque Dios declara que todo lo primero, todo lo primogénito es de Él. Eso es lo que Dios está declarando acá. Es suyo. Dios no está diciendo yo soy primero. Dios es primero. Lo que está el trasfondo de la enseñanza es esa. Este principio, esta palabra literal 16 veces aparece diciendo Dios, yo soy el primero. 16 veces Él declara de sí mismo que es el primero, el que está primero en nuestras vidas. En Éxodo 13, vamos a avanzar un poquito. Éxodo 13, del 12 al 13, dice lo siguiente. Es lo mismo, pero con más detalle. Mira lo que dice. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, lo matarás. También redimirás el primogénito de tus hijos. Lo que está diciendo literalmente que necesita si no queremos que muera el primogénito, alguien tiene que pagar por él, hay que redimirlo. Eso es lo que está ahí. Y dice también literalmente que los animales nombrados inmundos tienen que ser siempre, no pueden ser sacrificados, no son aptos para el holocausto, porque tenía que ver con los holocaustos, sino que tiene que morir un cordero por ellos. Hay este reemplazo aparece muy tempranamente en la Biblia, en el Éxodo. Quiero tratar de clarificar este principio para que lo puedan entender más. Cada vez que un animal tenía su primera cría, ésta debía sacrificarse para Dios. Cada primera cría de cualquier animal tenía que sacrificarse para Dios. Eso eran los animales de holocausto. ¿Por qué? Porque era de Dios, porque era el primero. Ya lo había estipulado. ¿Por qué? Porque era de Dios, porque era el primero. Y si era la primera cría de un animal considerado impuro, tenía que haber otro animal considerado puro morir por el impuro para que pudiera vivir. Ese animal, como dije, no era digno de ser sacrificado. Ahora quiero que vean un poquito más profundamente esto. De acuerdo a lo que hemos leído, a la ley y a todo el Antiguo Testamento, el primogénito era de Dios. Tenía dos opciones: o se sacrificaba o se redimía. No había más opciones: o lo sacrificábamos o se redimía. Y se ha dicho con mucha insistencia, y es así, que el Antiguo Testamento no es más que un reflejo de lo que iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y quiero que pongas mucha atención a lo que voy a hablar ahora. Porque verdaderamente hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que se vieron reflejados finalmente en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y veamos esto. Juan el Bautista se encontraba bautizando en el Jordán.
estaba ahí cuando de repente sus ojos se fijaron en Jesús. Y lo primero que él declara y dice, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta declaración, Juan estaba definiendo absolutamente cuál era el papel de Jesús, que era el primogénito de Dios para morir. Colosenses 1:15 habla que Jesús es el primogénito de Dios. Además, era puro. He aquí el Cordero de Dios, primera parte, el primogénito. Segunda parte, que quita el pecado del mundo. Era puro, tenía la posibilidad de quitar el pecado, de morir por los impuros. En 1 de Pedro 2:22 nos dice que no se halló mancha ni pecado en él, era perfecto y sin mancha. Por otra parte, la Biblia nos enseña que todos nosotros somos impuros, nacemos con el pecado original. Esa es la realidad que la Biblia enseña. Según el principio que acabamos de leer, los impuros, nosotros, debemos ser redimidos o somos condenados a muerte. Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es la muerte, más es vida eterna o sea, literalmente la sentencia por el pecado es la muerte, pero Dios proveyó este Cordero de Dios que murió por nosotros los impuros. Logran ver el traslado al Antiguo Testamento, cómo se está reflejando los Antiguos Testamentos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, si un Cordero moría por nosotros, podríamos vivir. Eso fue Jesús. Jesús murió por ti, murió por mí, el Cordero que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Hay algo más que podemos sacar de enseñanza de esto? Sí. Romanos 5:8 dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En un sentido muy real, Jesús, el primogénito, el puro y primogénito de Dios, hijo de Dios, fue dado en fe por ti y por mí, antes que nos arrepintiéramos, antes que lo conociéramos. ¿Lo ves? ¿Lo logras ver? Quiero volver a repetir lo que dice Romanos 5:8. Más Dios muestra tu amor por ti, en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Lo que está diciendo literalmente que Cristo fue dado, la muerte de Jesús fue dada en fe, porque algún día Leonardo lo iba a aceptar como Señor y como Salvador. Y este Leonardo impuro iba a aceptar que ese Cordero de Dios muriera por sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero ir más práctico para tratar, yo sé que es denso el tema, para tratar de entender. Imagina que tú tienes una oveja y está a punto de que le nazca la primera cría. Tú no sabes cuántas crías va a tener tu oveja, no tienes idea. Pero Dios te dice, dame la primera es mía. Dios no te está diciendo, deja que tu oveja tenga 9 crías y me das la 10ª. No, Él está diciendo, dame tu primera cría. Dámela en fe. Eso es lo que te está diciendo. Dámela en fe tal como Cristo fue dado antes por ti. Quiero darte otro ejemplo que está en la Biblia, donde vemos exactamente estos mismos principios funcionando. Antes de que se estableciera la ley, antes, todavía no había ley. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, dame tu primogénito. Anoche hablábamos de esto, alguien estuvo hablando de esto. Dame tu primogénito. ¿Por qué se lo pidió? Porque los primogénitos son de Dios. Dame tu primogénito. Dios no esperó que Abraham tuviera 10 hijos para decirle, ahora dame uno. Abraham no conocía la ley, no existía la ley, pero conocía a Dios. Sabía quién era Dios. Tampoco Dios le dijo a Abraham, sabiendo que solo tenía Isaac, avísame cuando tengas 4 o 5 hijos, porque entonces te voy a pedir uno. No, Él le dijo desde un principio, dame tu primogénito, ese es mío. ¿Te acuerdas lo que sucedió finalmente? Lo que sucedió finalmente cuando Abraham lo lleva, prepara el holocausto, prepara la leña, lo coloca, lo ata, lo amarra, va a sacrificarlo, va a hacerlo, y de repente aquí hay una zarza y hay un cordero, un macho cabrío ahí preso que finalmente redimió, murió por Isaac, por el primogénito. ¿Lo ven? ¿Ven la figura de lo que hay ahí? Quiero que veamos otra figura de esto bíblica. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel ya muere Moisés, quién queda como líder? Josué. Y él tiene el privilegio de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y entra a la tierra prometida, ¿y cuál era la primera ciudad que tenían que conquistar? Jericó. ¿Quién lo dijo? Bien, Pablo. Jericó, la primera ciudad. Y aquí pasa algo bien especial. Dios le dice al pueblo, cuando entran, que vayan y va a estar esa ciudad y dice, no se queden con ninguna cosa de esa ciudad, no se tomen ninguna cosa. La pregunta es ¿por qué?
Porque era la primera ciudad de conquistar. Lo mismo, el mismo concepto. Era la primera ciudad, no toquen nada de Jericó, esa ciudad es mía, es la primera. Es exactamente eso lo que le está enseñando Dios. Josué 6:18 dice, pero vosotros guardaos del anatema. ¿Qué es anatema? Guárdense de la maldición. Guárdense de la maldición. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquen ni toméis cosa alguna de la maldición, del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Dios no dijo, denme a mí el oro y tomen ustedes el resto. Él no dijo eso. Esa ciudad es mía, es lo que Dios dijo. Tampoco dijo, cuando conquisten 10 ciudades me dan la 10ª. No, era la primera. Esa es la primera ciudad, esa ciudad es para mí. La primera era para Dios. ¿Y qué sucedió? Sabemos que uno de ellos, llamado Acán, entró y robó y tomó del anatema. ¿Y qué es lo que acarreó? Maldición. La cantidad de muertes que hubieron en el campamento israelí, y la próxima ciudad, que era minúscula, los derrotaron. ¿Maldición o bendición? Maldición o bendición. Eso es el principio del primogénito. Eso es el principio finalmente del diezmo. Quiero darte otro ejemplo más práctico todavía. Así como Dios nos dice que dar el diezmo, la primera parte, lo primero que es de Dios, que trae bendición, también cuando nosotros tomamos la decisión de un día como este, que es el día domingo, de ir a la iglesia, le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres el Dios de mi tiempo, porque este es el primer día de la semana. Para algunos el viernes que empiezan a carretear. Y para los otros el lunes. Pero este es el primer día de la semana. Por eso que es tan importante que en este día estemos aquí y no ninguna otra actividad. Si quieres que Dios te bendiga. Este es el día de Dios. Es el día que está estipulado. O si puedes ocupar otro día si tú quieres, está bien. Pero hay un día que es consagrado a Dios. Muchas personas inician sus negocios, sus cosas los lunes, los martes. Pero si tú eres cristiano y cristiana, vas a guardar este día porque este es el día del Señor. Vamos a avanzar. Así como Dios estableció el principio del primogénito, en el tiempo establece otro principio. Que dice que Dios mencionó que no solamente los primogénitos eran para Él, sino que también los primeros frutos. Quiero que hables tu Biblia. Vamos a leer Éxodo 23:19. Este es el segundo, esto lo enuncia posterior al primogénito. Dios es un Dios de revelación progresiva. Yo creo que entiendan esto. Dios nos muestra todo el tiro porque no entenderíamos nada. Él va mostrándonos poco y lo hace en mi vida. De a poco yo voy entendiendo. Acuérdense un ejemplo más para la época nuestra. Cuando el Señor habla del Espíritu Santo al final de su ministerio, no habló de ningún don, no habló ni un fruto. Eso no hubieran entendido. Habla de lo más básico y después viene Pablo y nos trae la gran revelación. Bueno, pasa lo mismo aquí. Dios está hablando gradualmente de un principio que es eterno y que es un principio de Dios que trae bendición. Éxodo 23:19. Dios le dice al pueblo: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Lo quiero volver a leer. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ese versículo? ¿Dice que los primeros frutos son para Dios? No. Lo que dice ahí es que las primicias de los primeros frutos son para Dios. Esto quiere decir que para Dios solo es aceptable lo primero de lo primero. Cara de interrogación. Lo que quiero decirte, lo que para Dios es aceptable, lo que Dios nos está pidiendo, queremos lo primero de lo primero. El apóstol Pablo en Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo son la masa restante, y si la raíz es santa, todo lo demás, las ramas también lo son. Cuando entregamos lo primero y el primer término para Dios, la maldición es sacada, es redimida, y viene la bendición a nuestras vidas. ¿Lo puedes ver un poco más ahora? Con todas las explicaciones que estoy tratando de dar. Vamos a ver una aplicación práctica de nuevo, para tratar de ayudar a entender. Si llevamos lo aprendido al concepto de diezmo, implica que no solo se trata de entregar la parte de Dios, sino que se debe entregar en el primer lugar. Eso es lo que está ahí. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice tu Biblia. Acuérdate de las palabras de Dios en el éxito. La primera porción, el primogénito, los primeros frutos, es la que redime la maldición. Y al darla a Dios, todo lo demás redimido es bendecido. Pero cuando nos robamos esta parte, no hay bendición. ¿Qué es lo que hay? Maldición. Espero que lo puedan estar viendo. Esto es el fondo. ¿Es consagrado o es maldito?
bendición o maldición. Eso es el concepto del diezmo. Lo que debemos entender en forma práctica, que el diezmo es una forma de decir, Señor, tú eres el primero en mi vida. Para poner a Dios primero es una decisión que tenemos que hacer. ¿No es eso lo que dice el primer mandamiento? Marcos 12, 29. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, pudo haber dicho cualquier cosa. ¿Y qué dijo él? El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Pon a Dios primero. Entrégalo de Dios, dalo de Dios, sirve a Dios. Todos esos conceptos están detrás del primer mandamiento. Para que seas bendecido, para que seas bendecida. Eso es la enseñanza que está en la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto bíblicamente que la primera parte es de Dios, principio de los primogénitos. La segunda, lo que otro que vimos, que no es suficiente la primera parte, sino que la primera parte de la parte de Dios. Eso es el primero fruto. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué diezmo? ¿No podría ser una parte? ¿No podría ser quinta parte o 20ª parte? Dios en su palabra nos pide el diezmo. Y la palabra diezmo en la Biblia significa literalmente 10ª parte. No tiene más rebuscado que buscando la traducción. Levítico 27:30 dice lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Vuelvo a leer, Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es? Eso dice Levítico. Yo no sé si tu Levítico dice eso. Números 18:21. Números 18:21. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví, hablando los sacerdotes, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Diezmo, el concepto que empieza a aparecer ya más adelante, es la 10ª parte. Eso es lo que está ahí. En la actualidad probablemente ninguno de ustedes sea agricultor ni sea pastor o pastora. Ninguno. Pero hoy día probablemente tus ingresos son de tu profesión, son de tu negocio, o tienes un sueldo, o tienes una pensión, no sé, o tienes una herencia, no sé de dónde son tus ingresos. Pero el concepto sigue siendo exactamente el mismo, porque es un principio. Dios nos pide el 10%. Y aquí quiero detenerme un segundito. No hay ningún problema cuando tú recibas a fin de mes o fin de toda la semana una liquidación de sueldo, calcular el 10% fácil. El problema está en las personas que son independientes, porque tienen que sacar los costos y los gastos. Y de ahí lo que es el diezmo. No es lo que tú digas que es tu diezmo, es lo que es. Tienes que mes a mes, porque si no entras en la línea que estás tomando la maldición. Lo que realmente Dios te pide el diezmo, no tu cálculo de diezmo, lo que realmente es. Así que hay doble trabajo, y yo hablo desde mi punto de vista que cuando fui odontólogo tenía que hacer toda esa lata de sacar las boletas y empezar a ver realmente este es el diezmo que tengo que entregar. Así que vamos por ahí. ¿Hay algo más que la Biblia dice el diezmo? Sí. Primero dice que el diezmo es para la casa de Dios. Malaquías 3:10, primera parte, dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Dónde? En mi casa. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Hoy día es la iglesia. No dice que debemos dar nuestro diezmo a la caridad, a un necesitado, a los pobres. Tampoco dice que debemos dar nuestro diezmo a un predicador de la televisión o de YouTube o no sé qué. Tampoco dice que debemos darle a un misionero del África o una radio. Está todo eso muy bien, podemos darle, pero tenemos un 90% que se llama ofrenda. Yo puedo ofrendar a cada uno de estos ministerios si lo siento en mi corazón, y bien haríamos que ejerciéramos ofrendas sobre estos ministerios para apoyarlos y para ayudarlos. El diezmo fue instaurado por Dios para ser entregado en el lugar, escúchame bien, en el lugar donde tú eres parte. Fue instaurado por Dios para que lo entreguen en el lugar donde eres formado, donde eres cuidado, donde te enseñan. Para ese es el lugar donde tú tienes que entregar tu diezmo. En Hebreos 7:5, Nuevo Testamento, dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Así que el diezmo debe ser entregado en la casa de Dios. Lo que es tu casa de Dios, ahí tienes que entregar los diezmos. ¿Dice algo más? Sí, el diezmo es una prueba. Dice que el diezmo es una prueba. Malaquías 3 dice lo siguiente: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Y mira lo que dice el siguiente: y probadme ahora. El diezmo es una prueba. Y probadme ahora que esto dice Jehová de los ejércitos: si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está pidiendo diezmo, recurso económico, y está diciendo te va a entregar bendición. Está diciendo te va a entregar plata. Abriré la ventana de los cielos para que seas bendecido. El concepto es mucho más amplio que el concepto solamente de dinero, es lo que aparece ahí. Malaquías 3:10. El diezmo es una prueba. Y el número 10 en la Biblia siempre es una prueba. Quiero que pongas atención a eso, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? O mira de otra manera, ¿cuántas veces fue probado el corazón de Faraón? ¿Cuántas fueron las plagas? 10. ¿Están seguros? 10 veces. 10 veces fue probado Faraón. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? O de otra manera, ¿cuántas veces te probaba tu obediencia a la ley? 10. ¿Cuántos días fue probado el corazón de Daniel en el capítulo 1? Si lo sabes. 10 veces fue probado. ¿Cuántas eran las vírgenes que debían estar listas y velando para la llegada del novio? 10. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Lo estaba probando usted. Yo no estaba. Eran 2. Efectivamente, el diezmo es una prueba de fe, sin lugar a dudas. Tenemos que tener fe en Dios y en su palabra, porque debemos entregarlo todo antes que lo demás. Todo antes que pague las cuentas, todo antes que pague el colegio, todo antes que pague el dividendo, todo. ¿No es lo que Jesús dijo? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿No es lo mismo? ¿Ves el Antiguo Testamento? ¿Ves el Nuevo Testamento? El diezmo es una prueba y tenemos que entenderlo así. Mi corazón es probado cuando entrego el diezmo. ¿Hay algo más que dice sobre el diezmo en la Biblia? Sí. La Biblia dice que el diezmo es un principio de Dios. El diezmo, el primogénito, los primeros frutos le pertenecen a Dios. No es una ley, es un principio que estableció Dios. Pero hay muchos hermanos en Cristo que piensan que el diezmo era una ley, y como varias leyes que efectivamente se acabaron en el Nuevo Testamento, ellos dicen estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del Nuevo Testamento, y esa ley no existe, el diezmo no hay que darlo. Ese es el raciocinio que ellos tienen. Ahora, yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Aceptarías tú o algún cristiano que, dado que estamos viviendo en el tiempo de la gracia y que en la ley fue prohibido el adulterio, hoy día podemos adulterar nomás, no hay ningún problema? ¿Lo aceptarías tú? ¿Aceptarías tú que, dado que el robo, no robarás, es un mandamiento del Antiguo Testamento, entonces ahora que estamos en la gracia, robo nomás? ¿Lo aceptarías tú? ¿Aceptarías tú qué pasaría si yo un domingo como hoy o en la mañana voy y estrangulo la Valentina, la estrangulo, ya me tiene y se muere? Y yo digo, no hay problema, si yo estoy viviendo en la gracia, el no matar era del Antiguo Testamento. ¿Tú lo entenderías? ¿Lo aceptarías como parte de tu doctrina? No cambia, porque es un principio, definitivamente es un principio de parte de Dios. Yo leí un libro de Robert Morris que habla mucho sobre el tema de las finanzas en la Biblia. Y él cree el tema de la Biblia, y estaba viendo Malaquías, capítulo 3 de Malaquías, que lo pueden leer después ustedes completo. Y en algún momento se sintió como acongojado, ¿cómo le explico a los que no creen en el diezmo y que hablan que era solamente para el Antiguo Testamento y qué sé yo? Dice que estaba muy pidiendo al Señor, háblame, y el Espíritu Santo le sopla, mira arriba, y mira, si tú lees hacia abajo, 3:10 para allá, habla que tienes que dar el diezmo, que prueba a Dios, mira arriba. El mira arriba era 3:6. ¿Y qué dice el 3:6? Yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Y casualmente es el último libro del Antiguo Testamento antes de empezar el Nuevo Testamento. Dios hablando directamente al corazón. Dar el diezmo es decirle a Dios, primero te reconozco a ti, te estoy poniendo primero en mi vida y confío que tú te encargarás del resto de las cosas de mi vida. El diezmo es un principio. Dar el diezmo es un principio que va desde el Génesis al Apocalipsis. Y quiero que vea esto, la ofrenda de Abel. No había ley, no había ninguna ley.
La Biblia nos dice que en el libro de Génesis, en Génesis 4, 3 y 5 lo siguiente, voy a leer Reina Valera. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta es, ¿por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Acaso los dos no estaban dando algo para él? ¿Acaso no es así? ¿No se hubiera sido justo eso? Fíjate un poco en el análisis de lo que está escrito ahí en este pasaje. La ofrenda de Abel claramente era el primogénito. No había ley, todavía no aparecía el éxodo, no llegábamos al éxodo. Y él ya estaba entendiendo que Dios es primero, Él es primero en mi vida. Él dio lo primogénito y dice que lo más gordo, primogénito, lo más gordo es lo que entregó a Dios. Y nos dice que Caín trajera los primeros frutos. Lo que dice que andando el tiempo da a entender la frase que en algún momento se le ocurrió que tengo que entregarle algo a Dios. Y llevó esa ofrenda y no agradó al corazón de Dios. Y esto nos hace ver una cosa aún más profunda, que cuando damos a Dios nuestra parte, Él ve el corazón. No solamente es una ley para cumplir con Él, Él está viendo cuál es el corazón que hay en cada uno de nosotros. Y cuando damos lo primero de lo primero a Dios, no solamente redimimos la maldición, sino que Dios mira con agrado nuestro corazón y nuestra vida y nuestra familia. Eso es lo que está detrás de esto. Quiero ir más atrás todavía, vamos a Adán y Eva. La Biblia nos dice en el libro del Génesis que el Señor les dice en Génesis 2, 15 al 17, les da estas instrucciones a nuestros primeros padres. Génesis 2, 15 al 17, Reina Valera. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo, comilla, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que comieras de él, morirás. Maldición. ¿Lo entendiste bien lo que hay aquí escondido? Dios le dio la administración del huerto a Adán y Eva. Les dio todo árbol para comer, todo algo para que hicieran lo que quisiera, menos uno. Administrar bien para Dios, tener la bendición de Dios significa no tomes el árbol que es de Dios, no tomes lo primero, no tomes lo que Él estipuló que es de Él. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Bueno, desobedecieron. ¿Y qué es lo que pasó como consecuencia de esto? Vino la maldición. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por lo que tú hiciste, porque robaste lo que es de Dios. ¿Lo ven? ¿Logras verlo? Que es mucho más que dinero, que está presente desde el libro del Génesis y termina en la Apocalipsis hablando exactamente lo mismo, porque el concepto es que pon Dios con primero en tu vida. Si tú pones a Dios primero en tu vida, todo lo demás va a venir como añadidura. El diezmo es una prueba. Se entrega antes sin saber si Dios proveerá, creyendo que Él lo hará. El diezmo es una prueba. Se entrega sin saber. Antes sin saber si Él va a proveer, creyendo que lo hará. El diezmo no es dar a Dios, es devolver lo que es de Dios. Lo que hemos tomado de mala manera, lo que le hemos robado, porque está estipulado desde el Génesis al Apocalipsis que lo primero de lo primero es Dios. Eso significa amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, porque es mucho más que dinero, es tu vida, es tu corazón, y Él lo estipuló así en su palabra. Quiero terminar la enseñanza de esta mañana retomando el primer versículo que cité, Éxodo. Leímos el Éxodo del 13, pero ahora vamos a leer del 13 al 14, a continuación de lo que leímos. Lo puedes buscar en tu Biblia. Éxodo 13, 14 y 15. Éxodo 13, 14 y 15. Y dice así, después de darle las instrucciones con respecto a entregar lo que es de Dios, el primogénito. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose el faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos. Lo que Dios le estaba mandando, yo quiero que los que vienen posteriormente entiendan de qué se trata esto.
Tienen que tener claro tus hijos y las generaciones posteriores, nosotros, que lo que hay detrás de esto no es una ley, sino que es una historia de amor y de gratitud. Recordar de dónde veníamos. Recuérdales que estuvimos presos en Egipto. Recuérdales que pasamos hambre en Egipto, que fuimos maltratados en Egipto, que fuimos esclavos en Egipto. Y nos ordenó sencillamente que entregáramos esto. Es una historia de amor y de gratitud. Yo quiero mencionarles que por años, para mí, el dar a Dios lo que es de Dios fue una obligación, porque me enseñaron así. Era sencillamente una ley. No sabía que se trataba de bendición, menos pensé que se trataba de amor, de una historia de gratitud. Enseñamos a nuestra hija, a Nati y a Dani, a dar a Dios. Ellas aprendieron a hacerlo desde pequeñas. Les enseñé sobre el diezmo. Lo daban, empezaron a darlo con sus primeras platas que ellas manejaban, desde las monedas, empezaron a dar el diezmo de lo que ellas recibían. Porque estaba la ley de Dios y había que cumplir con la ley de Dios. Si pudiera tener una oportunidad nueva, si pudiera retroceder el tiempo, lo haría muy distinto. Si pudiera cambiar las cosas que hice, yo esta vez esperaría que haya una oportunidad donde hay que dar el diezmo, esperaría y procuraría que ellas vieran lo que yo iba a hacer, que ellas miraran si era el computador la transferencia que iba a hacer, que ellas vieran los billetes que iba a entregar, para que sus pequeños ojos de niñas se asombraran de ver la cantidad enorme que era para ellas el dinero que estábamos entregando a la iglesia. Yo hubiera esperado que me hicieran la pregunta: papi, ¿por qué das tanto dinero a la iglesia? La sentaría en mis piernas con mucha paciencia y le diría: ¿Sabes, querida hija? Tengo que contarte una historia. Papá no es el papá que tú conoces hoy. Papi tuvo tiempos muy difíciles en su vida. Papá tuvo tiempos en su vida que hizo cosas muy feas. Papá tuvo tiempo en su vida que era esclavo de muchas cosas. Se metió en muchas cosas que no debió meterse. Papá tiempo atrás sufría mucho. Aún lleva en su cuerpo marcas de los sufrimientos de aquella época. Pero un día, papá se encontró con Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él me liberó. Él cambió mi vida. Hija, todo lo que yo hago es por amor. Es por gratitud, porque Él me amó primero. ¿Podemos cantar, Claudio? La Biblia dice que el diezmo es una prueba. La pregunta es: ¿qué vas a decidir hoy? He escuchado a muchas personas decir después de una predicación como esta: ¿sabes qué? Sí, pero yo estoy con problemas, estoy endeudado. ¿Sabes lo que te podría decir? Es sobrenatural. Decide hoy hacerlo. Hoy decide, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. La pregunta es si vas a creer a Dios o vas a creer a tus circunstancias. Vas a creer que el Señor dice: pruébame en esto y abriré las ventanas de los cielos y una lluvia de bendiciones vendrán sobre ti. O seguirás igual en tu vida. Hoy es un día en que puedes iniciar a hacer un cambio en tu vida. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor.